Hola a todos, presentamos un ejercicio tipo por excelencia sobre aplicaciones lineales, donde calculamos todo, o bueno, casi todo. Nos dan la expresión analítica de un endomorfismo de R3 y una base B y nos piden calcular las matrices de dicho endomorfismo en la base B, en la base canónica, obtener bases del núcleo de la imagen, ver si el endomorfismo es inyectivo, suprayectivo y o biyectivo y obtener las coordenadas de la imagen de un vector en distintas bases. Todo un clásico, completísimo. Prepárate para aprender un mogollón. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Hola a todos, en este vídeo realizaremos un ejercicio clásico sobre aplicaciones lineales. Nos dan una base B de R3, podemos verla en pantalla, y F, un endomorfismo de R3, tenemos ahí su expresión analítica, pues nos piden que calculemos las matrices de F respecto de la base canónica y respecto de la base B, que calculemos bases del núcleo y del subespacio imagen de F y veamos si F es inyectiva y o suprayectiva. Y finalmente tenemos las coordenadas de un vector v respecto a la base B. Nos piden que calculemos las coordenadas de f de v respecto a la base canónica de R3 y respecto de B. Entonces empezamos por el primer apartado. En este primer apartado pues vamos a calcular en primer lugar la matriz f respecto a la base canónica. Esto sería MCF. Ya sabes que cuando ponemos ahí una C solo, una base, pues eso significa que en el espacio inicial, en el espacio final, consideramos la base C. Esto sería MCCF. Y entonces vamos a calcular esto por definición. Primer vector de la base primera, la base canónica, pues ya sabes que ese vector, la base canónica es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, sería el 1, 0, 0, calculamos su imagen por f, ya sabes que es sustituir la x por 1, la y por 0, la z por 0, la expresión analítica de f, pues esto nos quedaría menos x que es 1, más y que es 0, más 2 por z que es 0, coma, ahora x que es 1, más 2 por y que es 0, coma, y ahora 3 por x que es 1, menos 4 por z que es 0. Y esto nos queda menos 1 más 0 más 2 por 0 es menos 1, coma, 1 más 2 por 0 es 1, coma, y 3 por 1 es 3, menos 4 por 0 es 0, 3 menos 0 es 3. Y ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este vector respecto de la segunda base, respecto a la base canónica? Pues bueno, lo voy a escribir una vez, ya lo hemos escrito muchas veces. Tú te escribes el menos 1, 1, 3 como combinación lineal de la base canónica. ¿Qué numeritos tenemos que poner delante? Pues no hace falta poner alfa, beta y gamma y resolver el sistema. Claramente son el menos 1 aquí, el 1 aquí y el 3 aquí. ¿Vale? Entonces las coordenadas respecto a la base canónica son menos 1, 1, 3. Siempre coinciden con las componentes. Esto es menos 1, 1, 3 sub c. Y esto lo escribimos en la primera columna. Y esto mismo pues lo tenemos que hacer con los otros vectores de la base canónica. Segundo vector de la base canónica, pues ya sabes, es el 0, 1, 0. Calculamos su imagen. Ahora la x es 0, la y es 1, la z es 0, sustituimos en la expresión analítica rápidamente. Tenemos menos x que es 0, más y que es 1, más 2 por z que es 0, coma, y ahora x que es 0, más 2 por y que es 1, coma, y ahora 3 por x que es 0, menos 4 por z que es 0. Y esto pues está claro, da 1, 2, 0. Y coordenadas de 1, 2, 0 respecto a la base canónica ya sabes que son 1, 2, 0. Coinciden con las componentes. Y esto lo escribimos en la segunda columna. Y lo mismo con el tercer vector de la base canónica, de la base primera. Calculamos su imagen. Ahora la x es 0, la y es 0, la z es 1. Sustituimos en la expresión analítica. Tenemos menos 0 más 0
más 2 por 1, 0 más 2 por 0, y finalmente 3 por 0 menos 4 por z, que es 1. Vale, y esto te queda 2, 0, menos 4, coordenadas de 2, 0, menos 4 respecto a la base canónica, ya sabes, 2, 0, menos 4. Y esto lo escribimos en la última columna, y ahí tendríamos pues ya la matriz de f respecto de la base canónica. Genial. Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos a calcular la matriz de f respecto de la base b. Vamos a calcular MBF. Entonces vamos a borrar esto de aquí y vamos a poner ahí MBF. Esto es lo que queremos calcular. Aquí pondremos pues, cuánto vale MBF. Entonces, bueno, para calcular MBF, pues en primer lugar lo que hacemos es dibujar un diagrama. Fíjate que nosotros ya tenemos MCF, que es MCCF. O sea, tenemos F que va de R3 en R3. Y tenemos la matriz respecto de las bases C y C. Y ahora que queremos calcular MBF, ya sabes que eso es MBBF. Queremos empezar en B y terminar en B. B es base también de R3 y B es base también de R3. Y ahora vamos a tener una composición. Como yo quiero MBF, ya tengo F ahí, pues yo no quiero que se maree esa F. Pues ponemos aplicaciones tales que al componer, pues no mareen a la F. O sea, que al componerla se quede igual la F. Pues esas aplicaciones que tenemos que poner son la identidad, ¿no? Fíjate que las flechas van hacia la derecha, luego esta sería la primera aplicación que actúa, esta la segunda y esta sería la tercera. Entonces, en primer lugar, si nosotros ignoramos las paradas intermedias, fíjate, si yo tapo esto de aquí y esto de aquí, ahora después lo destapo, tranquilos, pues tendríamos la matriz. Fíjate que empezamos en la base B, acabamos en la base B, MPP, o sea, MP de la composición de F con identidades, eso te queda F, ¿vale? Y ahora, parando, quitamos esto de aquí, pues tenemos 3 aplicaciones lineales, luego tenemos 3 matrices. Se van a multiplicar, ya sabes que esto es una propiedad que tenemos de aplicaciones lineales y de matrices de aplicaciones lineales respecto de bases. Entonces, cuando tenemos una matriz y queremos calcular la imagen de un vector, pues ya sabes que escribimos las coordenadas de ese vector, una matriz columna, detrás, ¿no? Entonces aquí escribiríamos el vector detrás. Entonces, claro, si el vector está ahí, la primera que actúa es la que está al lado, esta. Esta sería la segunda y esta sería la tercera, ¿no? Entonces, ahora simplemente es fijarnos cuál es la primera, la segunda, la tercera en el diagrama anterior y ya está. La primera, MBC de la identidad. La segunda, MCC, o sea, MCF. La tercera, MCP de la identidad. Fíjate que ahí tenemos MCF ahí en medio, pues la tenemos ya calculada desde el principio, y después tenemos al principio y al final 2 matrices de cambio de base. La matriz de cambio de base de C a B, la matriz de cambio de base de B a C. O sea, son cambios de base inversos. Entonces, ¿cuándo una matriz de cambio de base es fácil de calcular? Cuando la segunda de las bases es la canónica. MPC de identidad de R3 es muy fácil de calcular. Esto sería calcular las imágenes de los vectores de la base B, coordenadas respecto a la base canónica y escribirlo en las columnas. Ya sabes que eso es escribir la base B en las columnas, ¿no? Entonces tendríamos menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 1 y 1, 0, 1. ¿Vale? Y ahora MCB, identidad de R3, es la matriz del cambio inverso. Ya sabes que esto es la inversa de la anterior. MBC, darle la vuelta a la base, inversa. Qué importante que es la teoría en matemáticas,
cómo agiliza. Y esto, pues hay que hacer la inversa de la matriz anterior. Si quieres lo ponemos aquí. Y esto lo puedes hacer como ejercicio. En el libro está hecho con todo detalle. Entonces, como esto lo sabemos hacer, pues vamos a copiar cuánto da esa inversa. Pues si calculas esa inversa, esta nos da menos 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 1 y menos 1, 1, 2. Genial. Entonces, ahora, muy importante, yo te lo recomiendo que lo hagas siempre. Ya hemos visto en otros casos, pues esta recomendación. Siempre que tengas algo que pueda comprobarse, hazlo, compruébalo, porque es una opción buenísima para detectar posibles errores y entonces volver para atrás y corregir. ¿Es esta la inversa de la anterior? Entonces, pues multiplícalas y mira si se da que el producto es la identidad. Hazlo, aunque sea mentalmente, que no cuesta nada hacerlo. Yo lo estoy haciendo. ¿Vale? Eso lo haces. Y efectivamente, pues se tiene que, al multiplicar estas dos matrices, esta por esta, pues te queda la matriz de identidad, por lo tanto es la inversa. No te cuesta nada hacerlo. Y en el caso de que no te dé la inversa, pues ya sabes que tienes que repasar todos los pasos. Entonces sustituimos aquí pues todo lo que hemos obtenido. MCB de la identidad de R3 sería pues esta matriz, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 1 y menos 1, 1, 2. Ahora la siguiente matriz MCF, pues la tenemos arriba, menos 1, 1, 2, 1, 2, 0, 3, 0, menos 4 por, y ahora MBC de identidad de R3, la matriz de cambio de base de B a C. Menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 0 y 0, 1, 1. Atención, producto de tres matrices, pues bueno, propiedad asociativa, no he puesto paréntesis, pues puedes hacer las dos primeras y el resultado por la tercera, o bien multiplicar la primera por el resultado, multiplicar la segunda por la tercera. Yo lo voy a hacer así, lo suelo hacer en el orden. Si haces este producto de estas dos matrices, pues esto te queda, si lo haces, lo voy a poner aquí, que tengo el resultado del libro, 4 menos 1, menos 6, menos 5, menos 1, 6, 8, 1, menos 10, esto multiplicado por la matriz que tenemos al final, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, y ahora si haces el producto de estas dos matrices, pues eso te queda menos 3, menos 1, menos 2, 6, 2, 1 y menos 9, menos 3 y menos 2. Y bueno, pues esto, como puedes ver, es MBF. Entonces vamos a copiarlo aquí. MBF sería pues lo que tenemos ahí. Menos 3, menos 1, menos 2, 6, 2, 1 y menos 9, menos 3 y menos 2. Todas aquellas cosas, cálculo de inversas y multiplicaciones de matrices y tal, eso pues ya sabes hacerlo, tú lo haces tranquilamente si quieres, y yo voy a omitirlo aquí, ¿vale? Así ganamos tiempo, los vídeos no se hacen tan pesados. Bueno, aquí vamos a copiar también las matrices de cambio de base que posiblemente me van a hacer falta después. MBC identidad de R3 es menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 0 y 0, 1, 1. Tú, como tienes el folio de la libreta, pues lo tienes escrito, y tienes todo el espacio del mundo, pero yo tengo esta hoja solamente. MCB identidad de R3, pues es esto que hemos puesto aquí. Menos 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2. Y ahora te digo yo una cosilla, Yo cuando planteo estos ejercicios, yo, en el caso de la inversa, si no está bien lo penalizo. ¿Por qué? Pues porque se puede comprobar,
Entonces, como se pueden comprobar, son cosas que hay que comprobarlas sí o sí. Bueno, pues vamos a borrarlo de abajo ya. Y ahora vamos a pasar al segundo apartado, donde nos piden que calculemos bases del núcleo y del subespacio imagen de F. Y veamos si F es inyectiva y veamos si F es suprayectiva. Bueno, aquí recomiendo absolutamente que lo primero que hagáis sea calcular el rango de cualquiera de las matrices de F. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el rango te puede decir automáticamente si F es inyectiva o si F es suprayectiva. Y si tenéis que F es inyectiva, el núcleo sería 0 y el núcleo no tendría base. Y si F es suprayectiva, pues la imagen sería todo espacio final y entonces una base de la imagen, de subespacio imagen, sería la base canónica, en este caso de R3, que es el codominio. ¿Vale? Entonces lo primero es calcular el rango de cualquiera de las matrices. Atención, de F, no de la identidad, de F. Aquí tenemos dos, MCF, MBF, ¿y de cuál calculas el rango? Oye, pues calcúlalo de aquella de las matrices que es más sencilla. Y aquí se ve claramente que MCF es más sencilla. Entonces, calculamos el rango de MCF. El rango de MCF, de MBF y de cualquiera de las matrices de F, ese rango siempre te va a dar lo mismo. Eso pues se puede demostrar y es porque esas matrices son lo que se dice equivalentes. ¿Vale? Rango de MCF, esto sería el rango, pues ponemos la matriz esta y oye, yo evito los determinantes, pero no pasa nada si los utilizas. De hecho, yo aquí, pues estas cosas pues muchas veces las hago por determinantes. Ya sabes que es una matriz 3×3, el rango es menor o igual que 3, tiene un único menor de orden 3. Si calculas el determinante de ese menor de orden 3, es el determinante de esa matriz. Esto lo puedes hacer por Sarrus o como quieras. Lo tenéis hecho con detalle en el libro. Y esto, pues si lo haces te queda 0. Entonces significa que ese rango es menor que 3. Y entonces menores de orden 2, pues bueno, el primero que ves ahí, claramente, pues tenemos esta submatriz que tenemos aquí, 2×2, pues claro, tenemos que las filas no son proporcionales, esto te da distinto de 0, ¿no? Esto te quedaría menos 1 por 2, que es menos 2, menos 1, esto es menos 3, que es distinto de 0. Entonces el orden del mayor menor no nulo sería 2, y por lo tanto este rango es 2. Y entonces ahora tenemos, si quieres vamos a borrar esto de aquí abajo, ¿vale? Borro. Tenemos que F está definido de R3 en R3 y hay que comparar este rango con la dimensión del espacio inicial y del espacio final. ¿Coincide esto con la dimensión del espacio inicial? Bueno, dimensión de R3 es 3. Esto no coincide. Esto implica que F no es inyectiva. ¿Y coincide esto con la dimensión del espacio final? Que también es R3. No. Entonces, F tampoco es suprayectiva. Fíjate que si hubiera coincidido con los dos. F sería inyectiva y suprayectiva y por lo tanto también biyectiva. En este caso no. Pero ese rango además te da más información. Porque ese rango es la dimensión de la imagen. Se cumple que la dimensión de la imagen coincide con el rango de cualquiera de las matrices de F. En este caso, pues esa te ha dado 2, esto es 2. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la dimensión de INDF, 2. Las bases de INDF tendrán 2 vectores. Con encontrar 2 vectores linealmente independientes de INDF ya tenemos una base de INDF. Y ahora utilizas esta fórmula que dice que la dimensión de... Vamos a ponerlo aquí abajo. Dimensión de ker de F más dimensión de INDF. Esto te queda la dimensión del espacio inicial. Recuerda, en este caso son iguales el espacio inicial y final. Bueno, esto tendríamos dimensión de ker de F
más dimensión de inde f, que es 2, es igual a dimensión de R3, que es 3, entonces dimensión de kerr de f, pues está claro, ¿no? Esto sería 3 menos 2, que es 1. Y esto lo ponemos aquí. Y esto es muy interesante porque no tenemos kerr de f e inde de f, pero sí las dimensiones. Y por ejemplo, como la dimensión de kerr de f es 1, con obtener un vector distinto de 0 de kerr de f, ya tendremos una base. ¿Vale? Entonces esto está genial. Voy a borrar esto que hemos hecho aquí. Y ahora vamos a calcular ya bases de kerr de f y de inde de f. En primer lugar, pues kerr de f, ya sabes, son aquellos vectores del dominio cuya imagen es 0, 0 del espacio final es R3, es 0, 0, 0. Bueno, ya sabes, f de x y z lo tenemos arriba, igual a 0, 0, 0. Cada una de las componentes de la expresión de f de x y z sería 0. Estos serían los x y z pertenecientes a R3, tales que, pues, menos x más y más 2z es igual a 0, x más 2y es igual a 0 y 3x menos 4z es igual a 0. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es resolver este sistema que define al núcleo. Lo vamos a resolver y lo vamos a hacer, pues, por nuestro método favorito, que es el método de Gauss. Entonces aquí tendríamos la primera ecuación, menos x es menos 1x más y más 1y más 2z igual a 0. La segunda ecuación es x, que es 1x más 2y más z, que es 0z igual a 0. La tercera ecuación, 3x y no aparece, más 0y. Ahora menos 4z igual a 0. Y hacer 0. Oye, vamos a hacerlo. A mí me divierte esto, me relaja. Con este menos 1 hacemos 0 abajo. ¿Qué número hay que multiplicar a menos 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0? Pues claramente es sumar 1 por la primera fila más la segunda fila. ¿Y qué número hay que multiplicar a menos 1 tal que al sumarlo con 3 nos dé 0? Pues claramente 3. Siempre digo lo mismo, claramente 3. Es que está muy fácil, ¿no? Entonces la primera fila es la que hace 0, la copiamos. Menos 1, 1, 2, 0. Ahora sumamos la primera a la segunda fila, lo ponemos en la segunda fila. Menos 1 más 1 es 0. 1 más 2 es 3. 2 más 0 es 2. Y 0 más 0 es 0. Y ahora, pues 3 por la primera más la tercera. En la última fila, 3 por menos 1 menos 3 más 3, 0. 3 por 1 es 3 más 0, 3. 3 por 2, 6, menos 4, 2, 0. Fíjate que la segunda y la tercera fila son iguales. Podemos omitir la última fila, no considerarla, ignorarla. Y bueno, pues de aquí ya obtenemos un sistema equivalente al que define kerr de f. Podríamos escribir esas dos ecuaciones ahora ahí arriba en la expresión de kerr de f, pero directamente nosotros solo buscamos una base. Pues resolvemos esto. La primera ecuación, menos 1, menos 1x, menos x, más 1y, que sí, más 2z igual a 0. Y la segunda ecuación, 3y más 2z igual a 0. Entonces tenemos tres incógnitas menos dos ecuaciones, luego un parámetro. Un parámetro, pues desde el final, si no funciona reasignamos z igual a t, donde t varía en r. Entonces de la segunda ecuación tenemos 3y más 2z, que es t, es igual a 0. 3y sería igual a menos 2t, luego y sería igual a menos 2 tercios por t. Y ahora arriba, pues menos x más y, que es menos 2 tercios, vamos a ponerlo así si quieres. T más 2z, 2 por t es igual a 0. Y entonces, pues de aquí, si quieres, tendríamos menos x, si quieres, y después hago yo lo que me da la gana, pero bueno. Mira, hoy estoy crítico conmigo mismo. Tenemos menos 2 tercios t más 2t. Pues haces esa operación de fracciones y eso te queda más 4 tercios t.
y esto sería igual a 0. Es que me he quedado así con eso de paréntesis menos 2 tercios t, un poco enrarecido. Mira, y esto te queda 4 tercios t, que lo dejas ahí igual a x. Ahora me ha pegado por pasar la x a la parte derecha, ¿vale? Entonces, observa que tenemos que si x y z, perdón por la falta de espacio habitual, pertenece a ker de f, x y z sería igual x, pues me ha quedado 4 tercios t, y menos 2 tercios t, z t. Y aquí, pues sacar la t fuera. Uf, qué justito, ¿eh? Menos 2 tercios 1. Y entonces tenemos que todo vector de ker de f se escribe como combinación lineal de 4 tercios menos 2 tercios 1. Luego ker de f vendría generado por el 4 tercios menos 2 tercios 1. ¿Vale? Ya sabes que si yo tengo un conjunto, si multiplico los vectores de ese conjunto por números no nulos, el sistema que obtengo es un sistema equivalente, genera lo mismo. Puedo multiplicar este vector por 3, que es distinto de 0, y me queda pues un sistema generador también de ker de f. Multiplico 3 por 4 tercios, te queda 4, 3 por menos 2 tercios menos 2, y 3 por 1, 3, 4 menos 2, 3. Y entonces, pues aquí tenemos un sistema generador de ker de f. Queremos una base, pero esto ya es muy fácil. Voy a borrarlo de abajo, disculpad. Es que si paso la hoja ya se borra parte del enunciado, después volver, no me gusta. Vale, este vector que tenemos aquí, que genera el sistema generador, es distinto de 0, 0, 0, por lo tanto, el conjunto formado por ese vector es un sistema libre que genera ker de f, como puedes ver, pues es una base. Tenemos que el conjunto formado por 4 menos 2, 3 es base de ker de f. Y efectivamente con un vector, tenemos antes que la dimensión de ker de f era igual a 1. Entonces, bueno, vamos a sustituir esto y vamos a poner aquí pues la base de ker de f. Vamos, bueno, ahora después ponemos más cosas. Base de ker de f, así, pues igual que tú destacas los resultados, pues los redondeas con color diferente, lo que sea, pues yo aquí los pongo para que se queden, ¿vale? Los resultados de aquellas cosas que nos piden en el enunciado. Tenemos ya la base de ker de f y ahora vamos a calcular pues la base de indef. A ver, yo sé que un sistema generador de indef pues, está en las columnas de la matriz de f respecto a la base canónica. Pero a mí me gusta que se razone. Después, a veces cuando hago las prácticas de ordenador, pues sí que permito que se haga eso. Porque ya no se dispone de tanto espacio y oye, pues el sistema generador está en las columnas de la matriz de f respecto a la base canónica. Pero yo, cuando estamos sobre papel, exijo que se calcule indef pues, a partir de la definición de indef. ¿Y esto por qué? Pues porque uno empieza una vez con las columnas, la segunda vez con las columnas, todavía recuerda cómo se obtenía indef, pero la tercera ya no se acuerda. Entonces esto es un cúmulo de cálculos mecánicos y mecánica y al final uno no sabe absolutamente nada. Me vais a dar la razón. Entonces ahora indef, pues esto sería, ya sabes, el conjunto de todas las imágenes. Las f de x y z, todas las imágenes de los vectores de R3. Ya sabes. Y entonces dices, ¿cómo son estas imágenes? Pues fíjate que si tomamos una imagen cualquiera, f de x y z, pues ahí arriba tenemos la expresión analítica. F de x y z son de esa forma. Copiamos menos x más y más 2z, coma, x más 2y, coma, y ahora 3x menos 4z. Y entonces aquí, ya sabes, separamos en un vector solo con x, uno solo con y y otro solo con z. Tendríamos menos x, x, 3x, más y, 2y,
la última componente no aparece ahí, ponemos 0, más 2z, 0, menos 4z. Y entonces ahora sacamos x y z fuera en cada uno de estos vectores. Primero la x que multiplica menos 1, 1, 3. El segundo sacamos y fuera, que multiplica a 1, 2, 0. El tercero sacamos z fuera, que multiplica a 2, 0, menos 4. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, pues observa que todo vector de INDEF es f de x y z, se expresa como combinación lineal de menos 1, 1, 3, 1, 2, 0, 2, 0, menos 4. Tenemos que INDEF pues viene generado por esos vectores. Y aquí, bueno, ahora podríamos hacer 0 para obtener un sistema equivalente más simple, pero lo interesante aquí es que tenemos que la dimensión de INDEF es 2. O sea que con dos vectores linealmente independientes de INDEF tengo una base. ¿Vale? Borro esto de abajo y dos vectores linealmente independientes, ya sabes, son dos vectores no proporcionales. Y fíjate que los dos primeros no son proporcionales. Tenemos que la dimensión de INDEF es 2. Tenemos que menos 1, 1, 3 y 1, 2, 0 no son proporcionales. Como no son proporcionales, bueno, no son proporcionales porque no existe ningún número que multiplicado por el primero te da el segundo. Si quieres, dividimos las primeras componentes, menos 1 entre 1, las segundas componentes 1 entre 2 y esto te queda distinto. Menos 1 es distinto de un medio. Entonces, como no son proporcionales, son linealmente independientes. Constituyen un sistema libre. Pero ya sabes que un sistema libre está contenido en una base. Pero las bases de INDEF tienen dos vectores porque la dimensión de INDEF es 2. Por lo tanto, esos dos vectores forman una base. De aquí obtenemos que menos 1, 1, 3 y el 1, 2, 0 es base de INDEF. Y esto lo vamos a poner por ahí arriba. Base de INDEF. Es que estoy padeciendo ya, por si me falta espacio después. Menos 1, 1, 3 y 1, 2, 0. Y ya está. Entonces ponemos aquí que f no es inyectiva y f no es suprayectiva y ya está. Vamos a ponerlo por aquí. F no es inyectiva ni suprayectiva. Y con esto pues terminamos el apartado 2 y ya pasamos al último apartado, apartado 3. Voy a borrar. En el apartado 3 pues tenemos las coordenadas de un vector v de R3 en la base B y nos piden que calculemos las coordenadas de la imagen respecto de la base canónica y respecto de la base B. Entonces ponemos aquí tercer apartado. Entonces tenemos v igual a menos 1, 1, menos 1 sub b. Fíjate que tenemos las coordenadas respecto a la base b. Luego podemos utilizar MBF para calcular su imagen. MBF, MBPF, esto nos va a dar imágenes en la base B. Esta matriz actúa sobre vectores que están expresados en la base B. Simplemente tenemos que escribir esas coordenadas respecto a la base B como una matriz columna. Como V tenemos las coordenadas respecto a la base B, para calcular la imagen con esta matriz, escribimos una matriz columna con esas coordenadas respecto de la base B. Y esto sería MBF, pues menos 3, menos 1, menos 2, 6, 2, 1, menos 9, menos 3, menos 2, esto multiplicado por menos 1, 1, menos 1. Esto es una matriz 3 por 3, esto es una matriz 3 por 1, el resultado te va a dar una matriz 3 por 1. La primera fila sería el elemento 1, 1, luego multiplicamos la primera fila por la primera columna, menos 3 por menos 1, más menos 1 por 1, más menos 2 por menos 1, y eso, si lo haces, te queda 4. Y bueno, haces ahora el elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, te queda menos 5, y el elemento 3, 1, tercera fila por primera columna,
Menos 9 por menos 1 más menos 3 por 1 más menos 2 por menos 1, eso te queda 8. Ya sabes, estos serían coordenadas respecto a la base B. Entonces tenemos que f de v, ¿vale? Sería 4 menos 5, 8 sub b. Y ahora, aunque no hace falta, a mí me gusta escribir un cuadrito aquí para que veamos dónde estamos. Aunque ya digo que no hace falta, porque se ve claramente. Y este cuadrito, pues imagínate que tenemos aquí R3, aquí R3, la F que va para allá. Tenemos en el R3 inicial las bases C y B, en el R3 final las bases C y B, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos las coordenadas respecto de la base B, estamos aquí al principio, hemos calculado las coordenadas de la imagen respecto a la base B, y ahora quiero las coordenadas respecto a la base C, tengo que ir de aquí a aquí. Y como estoy en el espacio final, que no me muevo en este último paso, pues eso es con una matriz de cambio de base, la matriz de cambio de base de B a C. Entonces, aquí pues haríamos MBC identidad R3 por el resultado que teníamos, que eran las coordenadas respecto de la base B de la imagen, 4 menos 5, 8. Entonces, pues sustituimos MBC. ¿Dónde está MBC? Ahí arriba. Menos 1, 1, 1. Menos 1, menos 1, 0. Y 0, 1, 1. Esto que multiplica a 4 menos 5, 8. Y esto, pues igual que antes, pues haces el producto y te queda menos 1, 1, 3. Y entonces ya sabes, f de v, estos sean coordenadas respecto a la base C, sería menos 1, 1, 3 sub C. Y bueno, ya estaría terminado el ejercicio, pero comentar que para calcular las coordenadas respecto a la base C de la imagen, ¿vale? He ido por abajo y hacia arriba, tú también puedes ir con una matriz de cambio de base en el dominio hacia arriba, y entonces con la matriz de F respecto a la base canónica también puedes hacer esto. A mí me gusta hacer eso en prácticas porque no cuesta nada hacerlo y se comprueba que efectivamente el resultado es el mismo. Pero aquí cuesta más a mano y entonces pues no lo voy a hacer. Entonces ahí tenemos las coordenadas de la imagen respecto de la base B y respecto a la base C, y por lo tanto tenemos terminado todo el ejercicio.